Me da mucho gusto saludar esta mañana a el abogado Eleazar Fontes, integrante de la barra sonorense de abogados, y durante las últimas semanas hemos visto un incremento en los casos de abandonos de menores de edad. Hemos visto dos casos muy emblemáticos recientemente y también ha habido un incremento en los casos de denuncias por omisiones de cuidados a menores de edad, y justamente sobre este tema es que vamos a platicar con el abogado Eleazar Fontes. Él es integrante de la barra sonorense de abogados. Muy buenos días, abogado, ¿cómo está? Muy buenos días, ¿cómo está, abogado? Sí, ¿qué tal? Muy buenos días, Karen. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu auditorio? Muy bien, muchísimas gracias por participar, y me gustaría empezar definiendo qué es la omisión de cuidados en los menores de edad. Muy buena pregunta. Yéndonos un poquito más para atrás, el Código de Familia y en general la Constitución establecen que se debe salvaguardar el interés de los menores. Ahora, los menores, como la lógica nos dice, pues obviamente no pueden ver por ellos mismos. Entonces, obviamente, desde recién nacidos no pueden ni siquiera comer, y conforme va pasando el tiempo, pues no pueden proveer las cosas mínimas que necesita uno para sobrevivir. Entonces, hay una institución contemplada en el Código de Familia que es conocida como la patria potestad, que establece la responsabilidad de los papás, o en su caso de los tutores. ¿A qué me refiero con tutores? Hay ocasiones en que los papás no están presentes por diversas razones que no tiene caso entrar, ¿no? Y están obligados a proveer por las necesidades que tienen, desde alimentación, escuela, casa, doctor, inclusive también mucha gente no tiene conocimiento de esto, pero inclusive también esparcimiento, ¿no? Así es, Entonces, si estamos hablando de omisión, pues es obviamente que los cuidados a los que está obligado el papá o el tutor o la persona que está encargada del menor, pues no los está cumpliendo. legalmente, abogado, ¿cómo se define lo que sería abandono o omisión de cuidado de los menores? Pues precisamente así es como se define. Es Uh-huh. el incumplimiento de la obligación que tiene quien ejerce la patria potestad sobre el menor, de atenderlo. Ajá, pero ¿en qué Entonces, momento incurrimos en el delito? Es decir, si dejamos al menor en casa abandonado, si no se le da comida a determinadas horas, ¿cómo es que funciona legalmente este marco? bueno, mira, hay que tomar en cuenta eso. Es muy importante que hagas eso, porque me ha tocado últimamente atender asuntos, tu servidor manejo materia familiar, de que muchas veces existen conflictos entre los papás, Uh-huh. y si la señora salió a, a la tienda de la esquina por no sé, por el puré de papa que le hacía falta para la comida, tratan de utilizar eso para hacerlo ver como un abandono. Abandono no es que esté el papá con el menor 24 horas al día. Abandono es cuando la persona que está encargada del cuidado del menor descuida al menor de una manera que representa un peligro para él. Esa es la manera más sencilla que se me ocurre Para definirlo. Muy bien. ¿Y quiénes pudieran poner una denuncia por este delito de abandono de menores o omisión de cuidados? Eso es muy importante. Cualquier persona puede hacerlo. Inclusive donde se tramita si existe o no existe un delito, está en la Fiscalía para Atención para Niñas, Niños y Adolescentes, que está en el cruce de Boulevard Serna y el Periférico Poniente. Ahí donde está el UNECARI, está justo enseguida, es donde todo el mundo lo ubica, ¿no? Ahí está, en el área de la Sauceda.
Pero inclusive si alguna persona advierte que hay un menor que piensa que está en cuidado, que no se le está atendiendo, es tan sencillo como hable al 911, y en el 911 puede poner una denuncia inclusive, obviamente también en la fiscalía, pero si alguien en realidad ve que hay un peligro, en el 911 les pueden atender, les pueden mandar inclusive una patrulla para que verifiquen si es cierto que en realidad el niño está en algún tipo de peligro. Así es. ¿Y cuáles serían las consecuencias legales, digamos, a cuánto ascendería una sentencia o una multa por este delito? Depende de cada caso. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hay tipo de abandono. Y volvemos a lo mismo, es muy importante tomar esto en cuenta porque cuando estamos hablando de abandono o estamos hablando de cualquier tipo de falta de cuidado, hay medidas y hay términos y hay, ¿cómo te digo? La palabra más correcta es, no es lo mismo que se le haya pasado una comida a un menor porque el pobre menor. Bueno, perdimos la comunicación con el abogado, vamos a intentar restablecerlo. Estamos hablando sobre omisión y abandono de menores y omisión de cuidados. Nos estaba pues contando el abogado en qué consiste y qué podemos hacer cuando nosotros tenemos conocimiento de algún caso. Ya nos explicaba que es poner en situaciones donde se ponga en riesgo la vida del menor, como dejarlo sin alimento y también otros factores como el esparcimiento al que tienen derecho los menores de edad. Ya tenemos de nueva cuenta al abogado. ¿Lo escuchamos? Sí, disculpa. No te preocupes. Me quedé hablando solo, no sé en qué etapa me quedé, ¿no? Estábamos hablando que las sentencias varían dependiendo de cada caso. Así es, varía de cada caso y varía en la penalidad y varía en qué tan grave es el abandono que sujeta el menor. Ahora, es muy importante tomar en cuenta a qué nos referimos, qué es exactamente lo que le está pasando al menor. Volvemos al mismo porque siempre ha sido materia de debate. Oye, no es lo mismo que se le haya pasado una comida al menor a que se haya dejado al menor y haya tenido algún deficiencia en el nutrimiento que le haya causado daño al menor. Ahora, lo más importante que se tiene que ver y de qué es lo que depende en realidad es si en realidad, número uno, estuvo en peligro el menor, es que es siempre lo más importante, y el peligro al que estuvo sujeto el menor, y lo más importante si es que se le ha causado daño. Ahora es muy importante tomar en cuenta esto. Muchas veces, y es lo que se ha visto más últimamente, como nos hemos podido dar cuenta, si alguien piensa que un menor está en riesgo o que inclusive que se le está haciendo daño a un menor, la regla siempre debe ser esta y es la mejor manera de evitarlo. Si tenemos la duda de que le está pasando algo o que le puede pasar algo, hay que hablar en 911. Es tan sencillo como marcar 3 dígitos para que vayan y atiendan, porque más vale dejar de exagerados y que, yo me confundí, yo pensé a poner en riesgo a un menor, y es el problema que tenemos hoy en día. ¿Por qué? Porque muchas veces nos damos cuenta de que es que no apenas, oye, es que yo pensé cómo voy a quedar mal con el vecino o con la persona, pero el dicho lo dice, ¿no? Más vale prevenir que lamentar, y es algo que tenemos que tomar en cuenta porque pues alguien tiene que ver por los menores porque son el futuro de México, ¿no? Así es, y cuando ya estamos ante un caso de omisión de cuidados, de abandono de menores, ¿hay algunas restricciones después de que ya se pone una denuncia? No te entiendo la pregunta. ¿Hay restricciones? O sea, digamos, ¿habrá alguna restricción para el agresor o para el padre que está cometiendo esta falta? No, por supuesto, claro que sí. Inclusive, muchas veces pasa que normalmente la mayoría de las ocasiones en que pasa es cuando hay problemas entre los papás, pero hay ocasiones en que ambos papás están mal. Por ejemplo, hace poco me tocó conocer de un asunto en el cual ambos papás
eran adictos a drogas. Entonces un vecino se percató de eso, presentó la denuncia y entonces fueron a investigar y efectivamente estaban desatendiendo las comidas del niño y el niño estaba muy chiquito para ver por sí mismo. Entonces lo que hicieron en ese caso, se investigó. Uh-huh. Después de que se investigó, vieron que efectivamente estaba corriendo riesgo el niño y dictaron una medida de restricción por medio del cual el niño se le quitó a ambos papás y se le asignó el cuidado a un abuelo en lo que se determinaba qué es lo que iba a seguir. Entonces, hay medidas restrictivas dependiendo de lo que amerita el caso. Si estamos hablando de una cosa es por omisión, uh-huh, que es que básicamente que el papá o la mamá o ambos no estén dando los cuidados que la ley dice que deben de tener un menor para que subsista. Y otra cosa es violencia familiar, que es cuando más normalmente se utilizan las restricciones. Porque en el primer caso, que es cuando está omitiendo cumplir con la obligación que tienen los papás o los tutores, en esos casos normalmente no son necesarios medidas de restricción que como su nombre lo indica, están hechas pues para restringir, uh-huh, normalmente el acceso de los tutores o de los papás a los menores. En esos casos se retiran los menores cuando es necesario, dependiendo de cada caso. Pues no hay una fórmula que te diga, en este caso le vamos, en general, siempre que pase esto, vamos a quitarlos. No. Dependiendo del caso, se asignan a un familiar, tal vez algún abuelo. En algunos casos graves, pues se llevan precisamente ahí a una cari, pues para que se esté cuidando de ellos. Y dependiendo del grado de necesidad, obviamente tratando siempre de perjudicar lo menos al niño, porque hay que tomar en cuenta que una vez que se saca a un menor del entorno en el que está y se lleva a otro, pues hay algún tipo de molestia, o en algunos casos puede ser de trauma, porque oye, estás acostumbrado a estar viviendo en tu casa, por mal que estés, y te sacan y te dan a otro lugar donde no estás viviendo con gente o conviviendo con gente con la que convivías antes, siempre es traumante, ¿no? Entonces, en esos casos no son tanto las medidas restrictivas, pero sí son las medidas para el cuidado del menor. Normalmente cuando hablamos de medidas restrictivas, volviendo al otro ejemplo, cuando estamos hablando de violencia familiar, ahí en esos casos sí se dicta por medio del juez o del agente del Ministerio Público, dependiendo del caso, que no tenga acceso al menor, que tenga acceso restringido, que tenga acceso supervisado, dependiendo de cada caso. Es que son tantas las medidas siempre encaminadas a ver que el menor esté lo mejor posible dentro de la situación. Porque pues obviamente que ya estamos hablando de un caso con problemas, pues no es muy difícil que de entrada esté perfecto. ¿Sí me explico? Así es. Pues le agradezco mucho, abogado, que nos haya tomado la llamada esta mañana para participar en esta sección donde siempre pues se generan muchas dudas y hay que tener pues a los padres sobre todo informados sobre estos temas y lo que pudiera repercutir una omisión o un abandono de menores. Así es, no, y es muy importante tomar en cuenta esto, ¿no? Especialmente para los papás. Miren, muchas veces nos vamos a lo que es el tema legal y qué es lo que dice la ley, pero en términos generales es el sentido común. O sea, ¿qué es lo que te dice la ley? Oye, cuida que el niño esté bien. Oye, es que no sé qué es lo que dice la ley exactamente. Pues es muy sencillo. Cualquier cosa que pueda poner en riesgo al niño, eso, y necesariamente eso puede ser algo que pueda ser penado. Muchísimas gracias. Y si alguien ve eso, es muy importante eso. No hay que pensarlo. Hablan 911, más vale pecar de exagerados que poner en riesgo a un niño innecesariamente. Así es, abogado, le agradezco muchísimo. Que tenga un excelente día. Hasta luego, mucho gusto. Igualmente.